No, Ese día Valentina, era wait, just martes, lo listen. juro. Recuerdo el sol entrando por la Daniel. ventana, el café todavía caliente entre mis manos, la canción que sonaba en el fondo. Lo recuerdo todo con una claridad que duele. Pero cuando revisé mi teléfono después, era viernes, 3 días, desaparecidos, sin rastro, sin recuerdo, sin explicación. Y en medio de ese vacío, encontré algo que no debí ver. A Daniel y a Clara, en mi cuarto, mirándome como si yo fuera la intrusa, como si yo no perteneciera ahí. No estaban asustados, no intentaron esconderse, solo me miraron. Y sobre la mesita de noche había una foto mía, durmiendo, con una fecha escrita a mano en el reverso, una fecha de hacía 3 semanas. Antes de contarte lo que vi en ese cuarto, necesito que entiendas cómo era mi vida. Porque si te cuento solo el final, vas a pensar que soy una idiota, que no vi las señales, que me lo busqué. Y puede que tengas razón, pero si me conoces desde el principio, quizás entiendas que no era tan fácil ver lo que estaba pasando. Que cuando algo se rompe despacio, muy despacio, el ruido es tan bajo que tu mente aprende a ignorarlo. Así fue con Daniel. Lo conocí hace 3 años en casa de un amigo común. Una de esas noches donde nadie tenía planes y todo el mundo terminó en el mismo lugar por accidente. Él estaba en la cocina, intentando abrir una botella de vino con un bolígrafo porque no encontraban el sacacorchos. Me hizo reír, no de forma forzada, sino de esas risas que salen solas, sin permiso. Empezamos a salir 2 semanas después. Al principio todo era exactamente lo que se supone que debe ser. Mensajes a medianoche, planes de último momento, esa sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido cuando estás con alguien. Daniel era atento, no de forma exagerada, no de esa manera que después descubres que es actuada. Era atento de forma natural, casi sin darse cuenta. Te escuchaba de verdad, o al menos eso creía yo. Llevábamos 2 años viviendo juntos cuando empezó todo. 2 años en un piso pequeño en el que cabíamos justo, con una cocina que olía a humedad en invierno y una terraza donde tomábamos café los domingos. Era una vida normal, era mi vida, y yo la quería. Clara llegó a mi vida mucho antes que Daniel. Nos conocimos en la universidad, primer año, primera semana. Éramos las dos las únicas que llegaron tarde al seminario de introducción y nos sentamos juntas por pura vergüenza compartida. Desde ese día no nos separamos. 10 años de amistad. 10 años de conocer los defectos de alguien y quedarte de todas formas. Con Clara podía decir cualquier cosa. Eso es raro. Más raro de lo que parece. La mayoría de las amistades tienen zonas prohibidas, temas que no se tocan, versiones de ti misma que guardas para no asustar a la otra persona. Con Clara no había nada de eso. O eso pensaba yo. Hace unos meses tuvimos una conversación que debería haberme puesto en alerta, pero que en su momento me pareció absurda. Estábamos tomando algo, las dos solas, y ella mencionó aquella vez que nos peleamos en su cumpleaños, hace como 2 años. Yo la miré sin entender. ¿Qué pelea?, le pregunté. Clara frunció el ceño. Me dijo que cómo podía no recordarlo, que había sido una discusión bastante fuerte, que yo me había ido antes de que cortaran el pastel y que no nos hablamos durante casi una semana. Y yo no recordaba nada de eso. Nada. Me lo describió con detalles. El restaurante, la mesa al fondo, lo que llevaba yo puesto esa noche. Y por más que lo intenté, no encontré ese recuerdo en ningún rincón de mi cabeza. Era como buscar algo en una habitación que siempre ha estado vacía. Lo achaqué a que soy mala con las fechas, a que hay periodos que se me mezclan. Se lo dije a Clara y ella me miró un segundo de más antes de cambiar de tema. Ese segundo de más, lo recordé mucho después. Los cambios en Daniel empezaron en septiembre. No fue algo de golpe. Nada es nunca de golpe, aunque luego lo recuerdes así. Fue gradual. Una temperatura que baja tan despacio que no te das cuenta de que tienes frío hasta que ya llevas horas tiritando. Primero fue el teléfono. Daniel siempre había sido descuidado con su móvil. Lo dejaba en cualquier lado, lo olvidaba en los bolsillos de chaquetas que no usaba. A veces pasaban días sin que lo cargara. Nunca fue de esas personas pegadas a la pantalla. Pero de repente el teléfono estaba siempre boca abajo.
No llamaba la atención, no era algo que pudiera señalar con el dedo. Simplemente empecé a notar que cada vez que lo dejaba sobre la mesa, la pantalla quedaba hacia abajo. Cada vez que yo me acercaba, lo cogía. Pequeño, casi invisible, pero yo lo vi. Después vinieron las noches. Daniel trabajaba en diseño gráfico, con horarios irregulares, así que no era raro que llegara tarde. Pero antes, cuando llegaba tarde, me mandaba un mensaje, o me llamaba, o al menos respondía cuando yo le escribía. En septiembre empezó a tardar horas en contestar. Le pregunté una vez, intentando que no sonara a acusación, si todo estaba bien en el trabajo. Me dijo que sí, que había un proyecto complicado, que estaba estresado. Lo abracé. Le creí. Volví a creerle la segunda vez que me lo dijo. Y la tercera. Porque cuando quieres a alguien, le das el beneficio de la duda hasta que ya no te queda duda ninguna que darle. Fue en esa época cuando Marcos apareció en mi vida. Lo conocí a través de una compañera del trabajo. En una de esas cenas de grupo, donde no conoces a la mitad de los invitados y terminas hablando con el primero que parece simpático. Marcos era fotógrafo freelance. Tenía una forma de hablar pausada que transmitía calma, y fue la primera persona en semanas que me preguntó cómo estaba de verdad, no como fórmula, esperando una respuesta. Le conté que estaba un poco perdida, que sentía que algo en mi vida no encajaba, pero no sabía exactamente qué. Me escuchó sin interrumpir, sin mirar el teléfono, sin intentar darme soluciones que yo no había pedido. Cuando volví a casa esa noche, me sentí un poco menos sola. Empezamos a quedar de vez en cuando. Un café, una exposición, un paseo cuando yo necesitaba hablar y Daniel no estaba o no respondía. No había nada romántico. Era simplemente alguien que aparecía en los momentos en los que yo más lo necesitaba. Una vez le conté lo de la pelea que Clara recordaba y yo no. Me dijo que eso era más común de lo que parece, que la memoria es selectiva, que a veces el cerebro descarta recuerdos para protegerse de algo. Lo dijo con tanta seguridad, con una calma tan absoluta, que me tranquilizó al instante. Ahora entiendo que esa tranquilidad era el objetivo, pero en ese momento me pareció lo más natural del mundo. En octubre, Clara también cambió. No de la misma manera que Daniel. Clara no desapareció ni se volvió distante. Hizo algo más difícil de nombrar. Se volvió cuidadosa. Cuando estábamos juntas, medía sus palabras. Hacía pausas pequeñas antes de responder, como si estuviera calculando qué podía decir y qué no. Antes Clara era la persona más impulsiva que conocía, alguien que decía exactamente lo que pensaba sin filtros. Esa Clara empezó a sentirse como una versión editada de sí misma. Una tarde quedamos para tomar algo, y le pregunté si le pasaba algo. ¿A mí? No, ¿por qué? Demasiado rápido, demasiado ligero. No sé, le dije, últimamente te noto rara. Se rió. Me dijo que estaba con mucho trabajo, que tenía la cabeza en otro lado. Cambió de tema con esa habilidad que tienen las personas que llevan tiempo practicando el arte de desviar conversaciones. Lo dejé pasar. Pero empecé a estar más atenta. Y cuanto más atenta estaba, más cosas veía. O creía ver. Hubo una noche de noviembre que no mencionaría si no fuera porque después, mucho después, cobró un sentido que todavía me cuesta sostener. Me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de haber estado hablando. Tenía la garganta ligeramente seca, como cuando llevas un rato en conversación. Daniel dormía a mi lado. La casa estaba en silencio. Me levanté a beber agua, y al pasar junto al escritorio, vi que mi cuaderno, ese donde a veces anoto cosas sin importancia, estaba abierto. Me acerqué. Había algo escrito en la última página. Mi letra. Sin ninguna duda, mi letra. Pero no recordaba haberlo escrito. Era una frase corta, torcida hacia abajo como si la mano no hubiera estado del todo despierta. No lo dejes entrar esta noche. No había fecha, no había contexto, solo esa línea en medio de una página en blanco. Estuve un rato mirándola, intentando reconstruir cuándo podría haberla escrito, qué habría estado pensando, a quién me refería. No encontré nada. Era como intentar recordar un sueño que ya se ha ido del todo. Cerré el cuaderno. Volví a la cama.
Me dije que debía de haberlo escrito en un momento de duermevela, que a veces el cerebro hace cosas extrañas cuando está bajo presión. Era una explicación razonable. Era también exactamente la explicación que alguien querría que yo tuviera. La primera vez que los vi juntos fue sin querer. Había quedado con una amiga cerca del centro y canceló a última hora. Decidí pasear un poco antes de volver a casa. Entré en una cafetería que no era la mía, de esas a las que no sueles ir. Pedí algo y me senté junto a la ventana. Y allí estaban, Daniel y Clara, en una mesa al fondo. No estaban haciendo nada que pudiera describir como definitivo. Solo hablaban. Pero había algo en la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, en la proximidad, en cómo Clara tenía la mano apoyada sobre la mesa a centímetros de la de él, que hizo que se me cerrara el estómago de golpe. Me quedé quieta. No sé por qué no me acerqué. Supongo que una parte de mí ya sabía que si cruzaba esa cafetería, algo iba a cambiar para siempre. Me fui sin que me vieran. Esa noche le pregunté a Daniel si había hablado con Clara últimamente. No mucho, me dijo. ¿Por? Por nada, respondí, y sonreí, y me odié por sonreír. Empecé a llevar un registro mental, a notar cosas que antes dejaba pasar. Quién llegaba tarde, quién cancelaba planes, quién miraba a quién cuando pensaba que yo no estaba mirando. Y encontré un patrón. Cuando los testábamos juntos, Daniel y Clara evitaban mirarse directamente. Eso es lo opuesto de lo que hace la gente inocente. La gente inocente no calibra sus miradas. La gente que tiene algo que ocultar, sí. Había algo más. Cuando yo entraba en una habitación donde ellos dos estaban, la conversación no se cortaba de golpe. Eso hubiera sido demasiado evidente. Pero había un ajuste sutil. Como cuando bajas el volumen de algo justo antes de que alguien entre. Un reordenamiento pequeño de la distancia entre ellos. Un gesto de separación que dura menos de un segundo, pero que existe. Solo lo nota quien está buscando notarlo. Yo estaba buscando notarlo. Y cuantas más cosas encontraba, más le contaba a Marcos. Él escuchaba. Nunca juzgaba. Nunca me decía que estaba exagerando. Me decía que era comprensible, que cualquiera en mi lugar sentiría lo mismo. Que confiar en el instinto no era paranoia. Que si yo sentía que algo iba mal, probablemente algo iba mal. Lo que no me dije en ese momento era que, en aquellas primeras conversaciones, yo todavía no le había contado el nombre de Daniel. Solo le hablaba de mi novio, sin más. Y sin embargo, Marcos ya hacía preguntas demasiado precisas. ¿Qué horarios tenía? ¿En qué barrio trabajaba? Cosas que yo no recordaba haberle contado. Lo noté, lo guardé, y no hice nada con ello. Una noche, mientras Daniel estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesita. No era mi costumbre mirarlo. Nunca lo había hecho. Pero algo, una fuerza que no sé cómo nombrar, hizo que lo cogiera. Era un mensaje de Clara. Solo 4 palabras. Ya empezó otra vez. Me quedé mirando la pantalla. El corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salirse. ¿Otra vez qué? ¿Cuándo había empezado la primera vez? ¿Qué era lo que yo no sabía que llevaba ya tiempo ocurriendo? Dejé el teléfono exactamente donde estaba, boca abajo, en la misma posición. Me metí en la cama, cerré los ojos, y cuando Daniel salió del baño y me preguntó si ya dormía, le dije que sí. Mentí por primera vez en nuestra relación, o eso creía yo. Esa noche no dormí. Estuve horas mirando el techo, reconstruyendo cada momento de los últimos meses, con esta nueva información pegada encima. Los silencios de Daniel, las pausas de Clara, las tardes que los dos, por separado, me habían dicho que estaban ocupados. Todo encajaba. O más bien, todo parecía encajar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Pero a las 3 de la mañana, con el corazón apretado y la cabeza quemando, esa diferencia es imposible de ver. Me levanté. Fui a beber agua. Al pasar junto al escritorio, el cuaderno seguía cerrado. No lo abrí. Pero al volver a la cama tuve una sensación rara. La sensación de que no estaba sola en el piso. Miré hacia la ventana. La persiana estaba bajada. Afuera, silencio. Me dije que eran los nervios, que la desconfianza hace eso, convierte cada sombra en una amenaza,
cada silencio en una señal. Volví a la cama, cerré los ojos, y no pensé ni por un momento en Marcos. Ese fue quizás el error más grande de todos. Hay un punto de no retorno en toda traición. No es el momento en que la descubres, es el momento en que decides que ya no puedes vivir sin saber. Yo llegué a ese punto la noche que leí el mensaje de Clara en el teléfono de Daniel. Ya empezó otra vez. 4 palabras que me cambiaron. No porque me rompieran, sino porque me encendieron. A partir de esa noche, dejé de esperar. Empecé a buscar. Lo primero que hice fue revisar el historial del teléfono de Daniel. No mientras dormía, no con las manos temblando y el corazón acelerado como en las películas. Lo hice con una calma que me sorprendió a mí misma. Una mañana en que él se fue a duchar y dejó el móvil sobre la encimera, lo cogí, lo desbloqueé con el código que llevaba 2 años viendo poner y abrí la conversación con Clara. Lo que encontré no fue lo que esperaba. O más bien, fue demasiado de lo que esperaba. Los mensajes entre ellos eran frecuentes, mucho más de lo que yo hubiera podido imaginar. Varias veces al día, algunos cortos, otros más largos. La mayoría eran crípticos de una manera que me resultaba más desesperante que si hubieran sido directos. Frases a medias, referencias a cosas que yo no conocía. El tipo de conversación que tienen 2 personas que llevan tiempo construyendo un idioma propio, uno del que tú quedas fuera. Me detuve en un intercambio de hacía 10 días. Daniel, ¿le dijiste lo de Marcos? Clara, no, todavía no está lista para escucharlo. Daniel, cuanto más esperemos, peor. Clara, lo sé, pero si se lo decimos ahora, él va a saber que lo descubrimos. Me quedé paralizada. Lo de Marcos. Lo de Marcos. Repetí esas palabras en mi cabeza una y otra vez, intentando construir un significado que tuviera sentido. ¿Qué había de Marcos? ¿Qué sabía él? ¿Qué habían descubierto ellos? Mi primera conclusión fue la más sencilla. Marcos había descubierto la relación entre Daniel y Clara. Y ellos estaban esperando el momento de contármelo, porque temían que yo se lo dijera a él. Era la interpretación que encajaba con todo lo demás que creía saber. Era también, lo entendería mucho después, exactamente la interpretación equivocada. Esa semana empecé a seguirlos. No de forma continua, no de manera obsesiva, pero sí lo suficiente. Cambiaba mis horarios sin decirlo. Llegaba antes o después de lo previsto. Me quedaba en el coche unos minutos antes de subir a casa. El miércoles vi a Daniel salir del trabajo y en lugar de volver a casa directamente, coger el metro hacia el norte. Fui detrás de él. Me mantuve a distancia suficiente. Lo seguí hasta una calle que no conocía, donde entró en un portal sin mirar atrás. Esperé 20 minutos en la acera de enfrente. Cuando salió, Clara estaba con él. No salieron agarrados, no salieron como amantes que acaban de despedirse. Salieron como 2 personas que han tenido una conversación larga y difícil, con esa especie de peso compartido que queda después de hablar de algo serio. Clara tenía los ojos enrojecidos, y Daniel le apretó el brazo antes de separarse. Un gesto pequeño, casi nada, pero yo lo vi. Me fui antes de que alguno de los dos levantara la vista. Esa noche, mientras Daniel dormía, registré el piso. No sé qué estaba buscando exactamente. Pruebas, supongo. Algo concreto que le pusiera nombre a todo lo que estaba sintiendo. Revisé los bolsillos de sus chaquetas, las carpetas del armario, la caja de cartón donde guarda cosas viejas en el fondo del trastero. No encontré nada que pudiera sostener con las manos. Pero encontré algo peor. En el cajón de mi mesita de noche, debajo de 2 libros y una libreta, había un bote pequeño sin etiqueta. Pastillas blancas, sin nombre, sin prospecto, sin ninguna indicación de qué eran o para qué servían. Las miré durante un buen rato. Traté de recordar si las había comprado yo, si algún médico me había recetado algo, si Daniel me había dado algún suplemento en algún momento. Nada. Las guardé en el bolsillo de mi abrigo. Al día siguiente, antes de hacer cualquier otra cosa, le mandé una foto a Marcos. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Son de venta libre. Reguladores del sueño a base de plantas. Las venden en cualquier herbolario. ¿Las encontraste sin saber de dónde venían?
Le dije que sí. Me dijo que probablemente las había comprado en algún momento de estrés y se me había olvidado, que eso pasa. Que no le diera más vueltas. Lo creí. Las volví a guardar en el cajón. Ahora pienso en esa foto que le mandé, en lo rápido que respondió, en lo concreto que fue, como alguien que ya sabe exactamente lo que está mirando. A finales de esa semana, Clara intentó hablar conmigo. Me llamó 2 veces. No contesté. Me mandó un mensaje diciéndome que necesitaba verme, que era importante, que por favor le respondiera. Le respondí que estaba ocupada. Me mandó otro mensaje al día siguiente. Val, sé que algo va mal. Necesito que me escuches. Solo un momento. Lo leí. No contesté. Porque yo también llevaba años conociéndola. Y sabía que cuando Clara decía que necesitaba hablar, lo que en realidad quería era controlar el relato. Decirme su versión antes de que yo construyera la mía. Y yo ya tenía la mía. Lo que no supe ver entonces era que Clara no estaba intentando controlar nada. Estaba intentando salvarme. Fue Marcos quien me dio la idea de revisar las fotos. No directamente, lo dijo de pasada, en una de nuestras conversaciones, mientras yo le contaba lo que había visto delante del portal. Me dijo que en casos así, la gente se descuida con las imágenes, que las fotos cuentan más que las palabras porque no piensan. Esa noche revisé el carrete del teléfono de Daniel mientras él estaba fuera. Encontré lo que buscaba en un álbum sin nombre, casi al final de la galería. Fotos de Clara, varias, en distintos sitios. Algunas eran fotos normales, del tipo que haces en una reunión de amigos, pero otras eran distintas, más cercanas, tomadas con la atención que pones cuando fotografías a alguien porque te importa. Una en especial me detuvo. Clara y Daniel en una terraza que no reconocí. Ella reía. Él la miraba. No a la cámara, a ella. La amplié, la estudié. Había algo en el fondo de la imagen, casi fuera de encuadre. La sombra de una tercera persona. Un brazo, parte de un hombro. Alguien que estaba sentado con ellos, pero quedó cortado en la foto. No le presté atención. Me quedé con lo que quería ver. Los dos juntos. En un momento que yo no conocía, en un lugar al que yo no había sido invitada. Hice una captura de pantalla y cerré el teléfono. Esa noche no fui a casa de Marcos. Lo que había empezado como quedadas ocasionales se había convertido, sin que yo lo notara, en el único lugar donde sentía que podía pensar. Pero esa noche algo me frenó. Él me llamó. Me dijo que lo notaba raro, que si quería contarle algo. Le dije que estaba bien. Pero al día siguiente me encontré de pie frente a su edificio, sin recordar haber decidido ir. Subí. Me abrió la puerta antes de que llamara al timbre. Tardé días en preguntarme cómo supo que era yo. Su edificio no tenía videoportero visible. Y yo no le había avisado. Me hizo pasar. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Las fotos, el portal, los mensajes sobre él en el teléfono de Daniel. Todo. Cuando terminé, hubo un silencio. Corto, pero diferente a los silencios de antes. Los silencios de antes de Marcos eran cálidos, del tipo que te invita a seguir hablando. Este tenía otro peso. Luego asintió despacio y dijo, ya me imaginaba que Daniel no se quedaría quieto. Lo dijo sin sorpresa, sin rabia, sin ninguna de las reacciones que yo hubiera esperado de alguien que acaba de enterarse de que su nombre aparece en conversaciones que no debería conocer. Lo dijo como quien recibe una confirmación, no una noticia. En ese momento debería haberme parecido raro. Solo me pareció que me conocía bien. Mientras hablaba, mis ojos recorrieron el piso sin querer. Y entonces los vi. En la pared del fondo, junto a la ventana, había varios marcos colgados. Al principio pensé que eran parte de su trabajo, que era fotógrafo y era normal que tuviera impresiones por casa. Pero cuando me acerqué un poco más, algo se detuvo en mi pecho. Eran fotos mías. No fotos que yo recordara que él me hubiera hecho. No fotos en las que yo posara o supiera que había una cámara delante. Eran fotos tomadas desde lejos. Yo caminando. Yo en una terraza. Yo mirando el teléfono en lo que parecía la entrada de mi trabajo. Las conté. Había 7. Me quedé quieta delante de ellas. Y Marcos, desde el sofá,
dijo con total naturalidad. Son de cuando te conocí, antes de que habláramos por primera vez. Me pareció que tenías algo especial y quería capturarlo. Lo miré, y en lugar de sentir lo que debería haber sentido, en lugar de que algo en mi interior se encogiera o me empujara hacia la puerta, sentí algo completamente distinto. Me sentí vista. Me sentí importante. Me sentí por primera vez en meses como alguien que le importa a otra persona. Eso es lo más perturbador de todo lo que voy a contarte. No lo que él hizo, sino lo que yo sentí cuando lo vi. Volví a casa esa tarde con una extraña calma. Daniel no estaba. Aproveché para sentarme en el sofá a ordenar mis pensamientos. Cogí mi teléfono viejo, ese que ya no uso y que guardo en el cajón del escritorio con la pantalla rota, para buscar fotos antiguas que quería revisar. Lo encendí. Tardó varios minutos en cargar. Cuando por fin abrí la galería, vi que la última carpeta tenía un video. Un video grabado hacía 42 días. Yo no recordaba haberlo grabado. Lo abrí. Y aparecí yo. En este mismo piso, frente a la cámara del teléfono viejo, con el pelo recogido y los ojos muy abiertos, hablando en voz baja como alguien que no quiere que la oigan. Si estás viendo esto, significa que ya olvidaste. Sé que parece que todo está bien. Sé que Marcos te parece la única persona que te entiende. Pero escúchame, Marcos no es quien dice ser. No le abras la puerta esta noche ni ninguna otra. Por favor. El video terminaba ahí. 16 segundos. Me quedé mirando la pantalla negra. Mi cara, mi voz, mi cuarto de fondo, y ni un solo recuerdo de haber grabado ese video. Como si hubiera desaparecido de mi memoria, igual que los 3 días del principio. Igual que la pelea en el cumpleaños de Clara. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Cogí el teléfono y llamé a Marcos. Contestó al segundo tono. Le dije que necesitaba preguntarle algo. Me dijo que claro, que lo que fuera. Le describí el video. Le pregunté si sabía de qué se trataba. Hubo una pausa muy breve. Tan breve que casi no la noté. «Ah, eso», dijo, y soltó una pequeña risa. «¿Lo encontraste?» Me dijo que era un juego que habíamos inventado juntos unas semanas atrás. Una especie de roleplay, una historia que estábamos construyendo sobre una mujer que perdía la memoria y se dejaba mensajes a sí misma. Me dijo que yo misma había propuesto grabar esos videos como parte del juego, que era algo nuestro, algo divertido. Me dijo todo esto con una calma absoluta, sin dudar, sin buscar las palabras, como quien recita algo que lleva tiempo preparado. «¿No lo recuerdas?», preguntó, con una ternura que ahora me resulta insoportable. No lo recordaba. No recordaba nada de ningún juego. No recordaba haber propuesto nada. Pero él lo describió con tantos detalles, con tanta naturalidad, que durante unos segundos me pregunté si el problema era mi memoria y no su historia. Le dije que sí, que ya me acordaba, que me había asustado por un momento. Él se rió con suavidad. Me dijo que no me preocupara, que era normal que se mezclaran las cosas cuando una estaba bajo tanta tensión. Colgué. Abrí el video una vez más. Me miré a mí misma. Miré mis ojos. Intenté encontrar en esa cara algo que no fuera miedo real. Y borré el video. No sé por qué lo borré. O sí lo sé perfectamente. Porque borrarlo era más fácil que creerlo. Porque si ese video era real, si yo misma me había grabado para avisarme, significaba que había un período de mi vida del que no guardaba ningún recuerdo. Significaba que algo muy grave estaba pasando dentro de mi cabeza. Y eso era aterrador de una manera que no podía sostener. En cambio, si el video era parte de un juego, si era algo inocente que yo había olvidado por el estrés, entonces todo seguía siendo manejable. Y yo necesitaba que todo siguiera siendo manejable. Así que borré el video. Y seguí adelante. 2 días después, escuché a Daniel hablar por teléfono en el cuarto de baño. No fue algo que planeara. Estaba en el pasillo y oí su voz a través de la puerta entornada, en voz baja, pero no lo suficiente. Me quedé quieta. «No podemos esperar más», decía. Una pausa. Alguien respondía al otro lado. «Si le decimos ahora, él va a saber que lo descubrimos. Y entonces todo se complica». Otra pausa. «Sí,
Esta semana. Tiene que ser esta semana. El agua del grifo se abrió. Dejé de escuchar. Me alejé por el pasillo en silencio, con las piernas que no me respondían del todo bien. Él. Él va a saber. Él va a enterarse. En mi cabeza solo había un nombre, y ese nombre era Daniel. Creí que Clara y Daniel hablaban de cómo contarme su relación sin que Daniel lo descubriera. Creí que él era Daniel, que era mi propio novio el que estaba siendo protegido en esa conversación. No lo era. Pero yo no lo sabía todavía. Y esa noche, con esa convicción instalada en el pecho como un clavo, tomé la decisión de confrontarlos. No mañana, no cuando tuviera más pruebas, no cuando estuviera más tranquila. Esta semana, había dicho Daniel. Esta semana decidí yo también. Lo que no calculé, lo que ninguno calculó, es que hay cosas que no pueden deshacerse una vez que las dices en voz alta. Que hay momentos en los que abrir una puerta no es encontrar respuestas. Es soltar algo que llevaba tiempo esperando salir. Llegué a casa un miércoles por la tarde. No llamé antes. No mandé ningún mensaje. Entré con mi llave en silencio, como alguien que sabe que lo que va a encontrar no va a esperar a que esté lista. Había ensayado lo que iba a decir durante días. Tenía las palabras ordenadas, tenía las pruebas, tenía la rabia controlada de alguien que ha esperado demasiado y ya no puede más. Lo que no tenía era ninguna preparación para lo que encontré. La puerta del cuarto estaba entornada. Empujé, y ahí estaban, Daniel y Clara. No en la cama, no en un abrazo, no en ninguna de las imágenes que me había construido durante semanas de insomnio. Estaban de pie, junto a la mesita de noche, inclinados sobre el teléfono de Daniel. Clara tenía algo en la mano, una hoja doblada. Daniel levantó la vista cuando entré, y lo que vi en su cara no fue culpa, fue alivio. Un alivio brevísimo, de menos de un segundo, que enseguida se convirtió en algo mucho más parecido al miedo. Sobre la mesita de noche había una foto mía, durmiendo, con una fecha escrita a mano en el reverso. Una fecha de hacía 3 semanas. Tardé un segundo en procesar lo que estaba viendo. Y entonces todo lo que había estado conteniendo durante semanas salió de golpe. Les grité. No recuerdo exactamente qué dije. Recuerdo la sensación de las palabras saliendo sin control, todas juntas, atropellándose. Recuerdo haberle dicho a Daniel que lo sabía todo, que lo había visto, los mensajes, las fotos, el portal, las tardes que los dos desaparecían sin dar explicaciones. Recuerdo haberle dicho a Clara que era lo peor que me podía haber hecho, que 10 años de amistad no significaban nada si ella era capaz de esto. Recuerdo haber cogido la foto de la mesita y tirarla al suelo. Ellos no reaccionaron como esperaba. No se pusieron a la defensiva. No intentaron negarlo con la agresividad de quien se siente atacado. No se miraron con la complicidad culpable de dos personas descubiertas. Se miraron de otra manera. La manera en que se miran dos personas que llevan semanas temiendo exactamente este momento y finalmente ha llegado. Clara dio un paso hacia mí. Le dije que no se acercara. Daniel dijo mi nombre, solo mi nombre, con una voz que no le había escuchado nunca, una voz que no tenía nada de rabia, y todo de algo que tardé en identificar, porque no era lo que esperaba encontrar ahí. Era desesperación. «Val», dijo, «para, por favor, escúchame». Le dije que no quería escucharle, que ya me había escuchado suficiente. «No es lo que crees». «Siempre es lo mismo», le respondí. «Nunca es lo que parece. Siempre hay una explicación». Esta vez sí la hay. Algo en su tono me detuvo. No la palabra, el tono. Había algo debajo que no era una excusa. Era una urgencia que no cuadraba con lo que yo creía que estaba pasando. Clara se sentó en el borde de la cama. Tenía los ojos enrojecidos. Le temblaban las manos de una manera que no estaba actuada. «Siéntate», me dijo. «Por favor, solo unos minutos». No me senté, pero tampoco me fui. Daniel habló durante mucho tiempo. Me contó que hacía poco más de un mes, sin buscarlo, había encontrado algo. El nombre de Marcos en un artículo antiguo de un foro, enterrado entre comentarios. Una mujer que escribía de manera anónima
sobre lo que le había pasado con un hombre que la había conocido en una cena de amigos. Un fotógrafo, que al principio parecía perfecto, que con el tiempo había empezado a olvidar cosas, que había encontrado pastillas sin nombre en su mesita, que había perdido días enteros, que cuando por fin intentó alejarse de él, ya no reconocía su propia vida. La descripción era tan precisa que Daniel se quedó frío. Buscó más. Encontró otro caso, más antiguo. Otra mujer, mismo patrón. Llamó a Clara esa misma noche. Me miré las manos mientras escuchaba. Intenté decirme que era una historia construida para justificarse, que era demasiado conveniente, que justo ahora, justo cuando yo los había descubierto, aparecía esta explicación perfecta. Pero había algo que no podía ignorar. El artículo era real, tenía fecha, tenía detalles. No era algo que se pudiera inventar en una tarde. Las pastillas, dijo Clara, las que encontraste en tu cajón. Me detuve. No les había contado nada de las pastillas. Se lo había dicho a Marcos, pero a ellos no. ¿Cómo sabes tú lo de las pastillas?, pregunté. Clara sacó la hoja que tenía doblada en la mano. Era una captura de pantalla impresa, una conversación de un grupo de chat. La miré. Era un grupo llamado Valentina. 3 participantes, Daniel, Clara y yo. Pero yo no recordaba ese grupo. No recordaba haber estado en ninguna conversación con los dos a la vez en semanas. Clara señaló una fecha. Hacía 16 días. Un mensaje mío, enviado a las 2:15 de la madrugada. Encontré pastillas. Cajón mesita. No sé de dónde vienen. Tengo miedo. Debajo la respuesta de Daniel, enviada a las 8 de la mañana cuando vio el mensaje. Guardadlas. No las toques. Voy a intentar analizarlas. Y debajo de eso, el último mensaje del grupo. El mío, enviado 40 minutos después del de Daniel. Perdona, me confundí de chat. No era para vosotros. Estoy bien. Miré esa secuencia durante mucho tiempo. Yo no recordaba haber enviado el primer mensaje. No recordaba el miedo de las 2 de la madrugada. No recordaba haberme confundido de chat ni haberme retractado. Era mi número, mi foto de perfil, mi letra digital, y no recordaba nada. Daniel abrió el teléfono y me mostró más. Conversaciones que yo había tenido con ellos dos en los últimos 2 meses. Algunas a horas imposibles, algunas con una coherencia extraña, oraciones cortas y directas que no sonaban del todo a mí. Algunas donde yo parecía lúcida y asustada, y otras, enviadas horas después, donde lo negaba todo, lo minimizaba, decía que estaba bien. Un ciclo que se repetía. Miedo, lucidez, borrón. Miedo, lucidez, borrón. ¿Por qué no me lo dijisteis directamente?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Lo intentamos, dijo Clara, varias veces, pero cada vez que te decíamos algo sobre él, lo defendías. O al día siguiente no recordabas la conversación, o nos decías que estábamos exagerando. Hizo una pausa. Una vez te dijimos que nos preocupaba tu relación con Marcos, y al día siguiente nos bloqueaste a los dos durante 4 días. No recordaba haberlos bloqueado. Teníamos que encontrar una manera de probártelo, dijo Daniel, sin que él supiera que lo sabíamos, porque si se enteraba antes de que tuviéramos suficiente, desaparecía, igual que había hecho antes. Fue entonces cuando Clara cogió su teléfono. Me dijo que la vecina del 5.º piso lleva meses con una cámara de seguridad en el rellano, que había conseguido que le dejara revisar las grabaciones antiguas con la excusa de que habían forzado un buzón, que había encontrado algo. Me puso el video. La imagen era en blanco y negro, granulada, tomada desde arriba. Mostraba el pasillo de nuestro piso, la puerta de entrada. La fecha en la esquina inferior era de hacía 3 semanas, las 2:17 de la madrugada. La puerta se abrió desde dentro. Y salí yo. No salí asustada. No salí mirando hacia los lados como alguien que no sabe dónde está. Salí con una calma que se parecía más al sonambulismo que a la vigilia. Caminé hasta el final del rellano. Me quedé parada un momento, y luego volví. Abrí la puerta. Entré. 40 segundos. Clara pasó al siguiente clip. Misma cámara. Fecha diferente. 4 días después.
2:04 de la madrugada. Esta vez la puerta se abrió y entré yo desde fuera. No desde dentro. Venía del ascensor. Llevaba el abrigo puesto. Y detrás de mí, entrando al piso antes de que la puerta se cerrara, había una figura. Marcos. No hubo forcejeo, no hubo duda. Yo lo dejé pasar con la misma calma con que se deja entrar a alguien que ya conoce el camino. Sonreí antes de cerrar la puerta. Me senté en el suelo. No lo decidí. Las rodillas simplemente cedieron y terminé en el suelo con la espalda contra la pared y el teléfono de Clara todavía encendido en mi mano. Pensé en el video que había encontrado en mi teléfono viejo. Mi cara, mi voz, mis ojos muy abiertos diciéndome que no le abriera la puerta. 16 segundos. Y yo lo había borrado. Lo había borrado porque Marcos me había dicho, con una calma absoluta y una ternura perfectamente calibrada, que era un juego que habíamos inventado juntos. Y yo le había creído, sin dudar, sin pedir pruebas, sin preguntarme por qué recordaba el juego con tanta precisión, cuando yo no recordaba absolutamente nada. Yo misma había destruido la única prueba que tenía en mis propias manos. Y él lo sabía. Él sabía que yo lo haría. Daniel se agachó a mi lado. Me puso una mano en el hombro. Le aparté la mano. No por rabia, por vergüenza. Por esa vergüenza específica de darse cuenta de que mientras desconfiabas de las personas equivocadas, le dabas todo a la persona que te estaba destruyendo. Meses enteros espiando a Daniel, ignorando las llamadas de Clara, construyendo teorías, buscando pruebas, alimentando una certeza que resultó ser exactamente la historia que alguien me había escrito para que yo la creyera. Cada sospecha mía había sido una distracción. Cada momento que invertí en vigilarlos a ellos fue un momento que no usé en ver lo que tenía delante. Recordé la primera noche con Marcos, aquella cena donde lo conocí. Recordé cómo me había preguntado cómo estaba, cómo me había escuchado, cómo había aparecido exactamente en el momento en que yo más lo necesitaba. Y entonces recordé algo que en su momento me había parecido sin importancia. La amiga que me había invitado a esa cena. Le había preguntado después cómo conocía a Marcos. Me dijo que en realidad no lo conocía tanto, que había venido con alguien que también vino con alguien, que no sabía muy bien de dónde había salido. Nadie lo sabía. Simplemente había aparecido. Como aparecen las cosas que llevan tiempo esperando el momento adecuado. Pensé también en cómo me había abierto la puerta antes de que llamara, en que nunca le había dicho que iba, y en que yo nunca me había preguntado cómo lo sabía. Me quedé en el suelo un rato más. Daniel y Clara no dijeron nada. No intentaron darme ánimos ni decirme que todo iba a estar bien. Se quedaron ahí, en silencio, que era lo único que podían hacer. En algún momento Clara dijo en voz baja que había que ir a la policía, que tenían suficiente, que el análisis de las pastillas había dado positivo en una sustancia que afecta a la consolidación de la memoria, que había nombres, que había más mujeres. La escuché, pero una parte de mí seguía atascada en un pensamiento que no podía soltar. No el miedo a Marcos, no la rabia de haber sido manipulada, no el dolor de los meses perdidos, sino esto. Él había entrado a mi piso varias veces mientras yo dormía, y yo le había abierto la puerta, sin recordarlo, sin haberlo decidido, al menos no conscientemente. Y no había manera de saber exactamente en qué momento dejé de elegir y empecé a obedecer. No había manera de trazar esa línea. Eso era lo más oscuro de todo. No lo que él había hecho, sino que yo nunca iba a poder saber con certeza dónde terminaba la víctima y dónde empezaba algo que no tenía nombre. Esa noche, mucho más tarde, me quedé sola en el cuarto. Daniel se ofreció a quedarse. Le dije que no. Clara también. Le dije que necesitaba silencio. Me senté en la cama. Miré la mesita de noche donde había estado la foto. Pensé en todo lo que había creído saber, en la seguridad con la que había construido mi versión, en cuántas veces me había dicho a mí misma que estaba viendo claro, cuando en realidad estaba mirando exactamente hacia donde alguien quería que mirara. Y pensé en una frase que Marcos me repetía cada vez que nos veíamos. Al principio me parecía un halago. Ahora sonaba diferente. Tú eres la única que me entiende de verdad. La única.
¿Cuántas veces lo había escuchado sin preguntarme por qué una persona necesita decirte que eres la única? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué ese énfasis? Porque la persona que te convierte en la única te está aislando. Y yo había dejado que lo hiciera mientras estaba ocupada vigilando a las personas que me querían. Más tarde alguien llamó al timbre. Me levanté sin pensar. Fui hacia la puerta en la oscuridad del pasillo, y cuando mi mano encontró el pomo, me detuve. No porque tuviera miedo de quién había al otro lado, sino porque no lo tenía, y eso era lo mismo que haberlo perdido todo. Esa noche alguien llamó a mi puerta, y lo más perturbador no fue no saber quién era, fue darme cuenta de que en algún momento de los últimos meses había dejado de importarme. Esa noche alguien llamó a mi puerta, y antes de ver quién era, ya estaba abriendo.